Vivir conscientemente. Yo soy consciente de que muchas veces en mi consulta de nutrición necesito herramientas para poder ayudaros a cambiar vuestro peso y un poquito vuestra vida. Entonces vamos a leer este capítulo y a ver qué sacamos de ello. Espero que os sirva igual que a mí. Vivir conscientemente. Hay dos palabras que describen inmejorablemente lo que podemos hacer para aumentar nuestra autoestima. Es decir, para generar más confianza en nosotros mismos y respetarnos más. Estas son vivir conscientemente. El problema es que esta frase quizás resulte demasiado abstracta para algunas personas. No se traduce de manera autoevidente en una acción mental y o física. Y si debemos crecer, necesitamos saber qué hacer. Por eso digo, necesitamos aprender nuevas conductas. De modo que debemos preguntar, si tratáramos de vivir más conscientemente, ¿cómo y en qué aspectos actuaríamos de manera diferente? También lo podéis poner en comentarios, ¿vale? ¿Cómo y en qué aspectos actuaríamos de manera diferente? Yo os puedo decir que en mi caso me ha dado incluso vergüenza hasta acercarme a una barra de un bar y pedir una bebida. En esos momentos de baja confianza, de baja autoestima. Y en cambio en otros momentos de mi vida me he subido a una barra a bailar. O sea que fijaros la diferencia de cómo se encuentra uno en diferentes actos en el mismo sitio. Continúo. Solo con las conclusiones a que nos conduzca este libro responderemos por entero a esta pregunta. Pero antes veamos por qué el hecho de vivir conscientemente es la base de la autoconfianza y el autorrespeto. La mente es nuestro medio de supervivencia fundamental. La mente es nuestro medio de supervivencia fundamental. La mente, ay. Todos nuestros logros, específicamente humanos, son el reflejo de nuestra capacidad de pensar. Una vida llena de éxitos depende del uso adecuado de la inteligencia, es decir, adecuado a las tareas y objetivos que nos proponemos y a los desafíos con que nos enfrentamos. Este es el hecho biológico central de nuestra existencia. Pero el uso adecuado de nuestra conciencia no es automático, más bien es una elección. Tenemos libertad de obrar en pro de la ampliación o la limitación de la conciencia. Podemos aspirar a ver más o a ver menos. Podemos desear saber o no saber. Podemos luchar para obtener claridad o confusión. Podemos vivir conscientemente o semiconscientemente o, para casi todos los fines prácticos, inconscientemente. Este es, en definitiva, el significado del libre albedrío. Si nuestra vida y nuestro bienestar dependen del uso adecuado de la conciencia, la importancia que le otorguemos a la visión, prefiriéndola a la ceguera, es el componente más importante de nuestra autoconfianza y nuestro autorrespeto. Eso hay que pensarlo. Será difícil que podamos sentirnos competentes en la vida si vagamos, en el trabajo, en el matrimonio o en la relación con los hijos, en medio de una niebla mental autoprovocada. Si traicionamos nuestro medio fundamental de supervivencia tratando de existir de forma irreflexiva, la impresión que nos formamos de nuestros propios méritos queda perjudicada en la misma medida, con independencia de la aprobación o desaprobación de los demás. Nosotros conocemos nuestros defectos. Bueno, lo conozcan o no los otros. La autoestima es la reputación que adquirimos con respecto a nosotros mismos. 1000 veces por día debemos elegir el nivel de conciencia en el cual funcionaremos. 1000 veces por día debemos elegir entre pensar y no pensar. Gradualmente, con el tiempo, adquirimos una noción de la clase de persona que somos según cuáles sean las elecciones que hagamos, la racionalidad y la integridad que mostremos. Esa es la reputación a la que me refiero. Cuanto más inteligentes somos, mayor es nuestra capacidad de conocimiento, pero el principio de vivir conscientemente sigue siendo el mismo, sea cual fuere el nivel de inteligencia. Vivir conscientemente significa conocer todo lo que afecta a nuestras acciones, objetivos, valores y metas y comportarnos de acuerdo con aquello que vemos y sabemos. En cualquier situación, vivir conscientemente significa generar un estado mental adecuado a la tarea que se realiza. Conducir un coche, hacer el amor, escribir la lista de la compra, estudiar un balance, meditar.
Todo ello requiere estados mentales diferentes. Distinguimos tipos de procesos psíquicos. Distinguimos tipos de procesos psíquicos. En lo referente a cuestiones de funcionamiento mental, el contexto determina qué es lo adecuado. Vivir conscientemente significa hacerse responsable del conocimiento adecuado a la acción que estamos efectuando. Esto, sobre todo, es el fundamento de la autoconfianza y el autorrespeto. La autoestima, pues, depende no de las características con las que nacemos, sino del modo en que usemos nuestra conciencia y de las elecciones que hagamos con respecto al conocimiento, la honestidad de nuestra relación con la realidad y el nivel de nuestra integridad. Una persona de gran inteligencia y gran autoestima no se sentirá más adecuada a la vida o más merecedora de felicidad que otra con gran autoestima y una gran inteligencia modesta. Vivir conscientemente implica respeto por los hechos de la realidad, los hechos de nuestro mundo interior, así como los del mundo exterior, en contraste con una actitud equivalente a decir: si yo no quiero verlo o considerarlo, esto no existe. Vivir conscientemente es vivir responsablemente para con la realidad, lo cual no significa que tenga que gustarnos lo que vemos, sino que debemos reconocer lo que es y lo que no es, y que los deseos o los miedos o los rechazos no alteran los hechos. Para ilustrar lo que quiero decir con vivir conscientemente, les ofrezco los siguientes ejemplos. Vamos a verlos. Vivir conscientemente. Cuando Nicanor empezó a trabajar en un nuevo empleo, hizo todo lo posible para cumplir a la perfección con lo que se le pedía y no cesaba de buscar medios que le permitieran realizar su tarea con mayor eficiencia. Además, procuró comprender el contexto más amplio dentro del cual se desarrollaba su trabajo, a fin de poder ascender y no quedarse estancado para siempre en el nivel en el cual había empezado. Su deseo básico era aprender y así seguir creciendo en confianza, productividad e idoneidad. Vivir inconscientemente. Otro caso. Cuando Rodolfo empezó a trabajar en la misma empresa, pensó que si memorizaba la rutina de las tareas que le habían asignado y no atraía sobre sí una atención negativa, conservaría el empleo. Los desafíos no le atraían, pues implicaba un riesgo y requerían pensar. Se condujo dentro del nivel mínimo de conocimiento necesario para repetir los movimientos que le habían enseñado, sin aportar nada por su parte. Rara vez desviaba la vista de su puesto de trabajo, salvo para conversar con sus compañeros o soñar despierto. No sentía curiosidad alguna por la actividad, más allá de lo más inmediato. ¿Qué necesidad había? Total, el empleo ya era suyo. Frente a él puso un reloj para saber exactamente cuándo eran las 5, hora de irse a casa. Cuando se vio frente a su supervisor y éste le reprochó errores que había cometido, su comportamiento típico fue buscar excusas y hervir por dentro. Pero cuando ascendieron a Nicanor y a él no, Rodolfo se sintió perplejo y resentido. ¿Cuál de estos dos patrones de conducta se parece más al suyo? ¿Y cómo influye esta conducta en su autoestima? Esto para pensarlo, y aplicarlo, tanto en el trabajo como en otra faceta de vuestra vida. ¿Cuál de estos dos patrones de conducta se parece más al suyo? ¿Y cómo influye esta conducta en su autoestima? Otra, vivir conscientemente. Isabel, una mujer felizmente casada, me dijo una vez: 1 hora después de conocer al hombre con el que más tarde me casé, yo podría haberle dado una conferencia sobre las cosas que harían difícil la convivencia con él. Lo considero el hombre más excitante que he conocido, pero nunca me engañé con respecto a que también es extremadamente introvertido. A veces parece un profesor distraído. Pasa muchísimo tiempo en su mundo personal privado. Tuve que saberlo desde el principio, de lo contrario más tarde me habría sentido muy defraudada. Él nunca trató de disimular la clase de hombre que era. Yo no entiendo a la gente que se manifiesta herida o disgustada por el modo en que sus parejas resultan ser. Es tan fácil como conocer a la gente, con solo prestar un poco de atención. Soy feliz en mi matrimonio, pero no porque me diga que mi marido es perfecto o no tiene defectos. Creo que es por eso que sé apreciar su fuerza y sus virtudes. Yo estoy dispuesta a verlo todo. Vivir inconscientemente. Otro caso, el de Luisa.
Luisa, una mujer que vino a verme para la psicoterapia, me dijo en una primera sesión: con los hombres tengo una mala suerte terrible. ¿Cuántas mujeres pueden decir que sus 3 últimos amantes les pegaban? No sé por qué pasan estas cosas, por qué tiene que sucederme a mí, Dios, por qué a mí. En realidad, no puedo decir que me tomo el trabajo de conocerlos antes. ¿Me entiende? Para mí la inseguridad forma parte de la emoción, ¿no? Y después, cuando empiezan a sacudirme, me llevo una sorpresa tremenda. No puedo creer lo que me está pasando. Bueno, creo que más o menos sabía, de algún modo, que me iban a traer problemas. Había señales. Pero yo quería que las cosas salieran bien. Yo quería que cada uno de ellos fuera el hombre perfecto. Así que, aunque me enteraba de cómo habían tratado a otras mujeres, me decía: conmigo va a ser diferente. Me pregunto si las otras mujeres también habrán pensado lo mismo o dicho lo mismo. Mamá solía aconsejarme: mira antes de cruzar. Pero así, ¿qué diversión hay? A mí me gusta cerrar los ojos y caer. Que sea lo que Dios quiera, esa es mi filosofía. Si pudiera encontrar un tipo de hombre mejor. De más está decir que estas 2 mujeres representan los extremos de 2 actitudes opuestas en sus relaciones personales. ¿Qué actitud está más cerca de la suya? Piénsalo, piensa esta pregunta y respóndete. ¿Qué actitud está más cerca de la tuya, de ti, de quien está escuchando esta grabación? Vivir conscientemente. Otro caso. Cuando Rogelio era chico, oía muchas cosas que no entendía. Oía a su madre, que le aleccionaba sobre las virtudes de la honestidad, y luego, en muchas ocasiones, la oía mentirles a los vecinos. Veía que su padre miraba a su madre con odio, y unos instantes después le decía: sí, querida, tienes razón, te pido disculpas. Veía que los adultos casi nunca decían la verdad sobre sus sentimientos y que por lo general parecían desdichados y derrotados, aunque ello no les impedía pronunciar discursos sobre cómo tener éxito en la vida. Parecían preocuparse mucho más por lo que pensaban los otros que por lo que era correcto. Rogelio se sentía desanimado y a veces asustado por lo que veía. Pero seguía mirando, seguía tratando de entender. Sabía que no quería ser como los adultos que lo rodeaban. Con frecuencia sentía la necesidad de tener a alguien a quien pudiera admirar sinceramente, pero no fingía admirar a la gente que conocía. Tenía impaciencia por crecer, para poder salir de allí y encontrar un camino mejor en el que le ofrecían los adultos que veía. Mientras tanto se decía: nada era más importante que mantener la claridad de su propio criterio y no rendirse a la desesperanza. Lastimado, golpeado, alienado por los que lo rodeaban, resistió, perseveró y al crecer descubrió amigos a quienes podía querer y admirar, y halló la posibilidad de llevar la clase de vida con la que había soñado de niño, cuando aún ni siquiera conocía las palabras para designarla. De adulto encontró esas palabras y la realidad. Vivir inconscientemente. Otro caso. Marcos vivía en un mundo parecido al de Rogelio, pero muy pronto, en las primeras etapas de su vida, llegó a una conclusión diferente. Nebulosamente y sin palabras decidió que ver demasiado es peligroso. Quería ser aceptado en su medio, quería que lo amaran y eso le parecía lo más importante de todo. De modo que simulaba no darse cuenta cuando los adultos mentían o se comportaban de manera hipócrita o cruel, y así aprendió a imitar la conducta de ellos, hasta que llegó un día en el que le resultó tan natural como respirar. Al llegar a la adolescencia, se preguntaba qué había sido del entusiasmo que sentía de niño, pero enseguida apartaba de su mente tales pensamientos. Cuando tenía ya 20 años, su padre le dijo un día: ¿tú crees que la vida se trata de ser feliz? Por aquel entonces Marcos se hallaba tan confundido que sabía que no era necesario responder. Su padre sencillamente estaba afirmando algo obvio. A los 30 años, tomando una copa con sus amigos, Marcos decía: os diré cuál es el secreto de la vida, seguir adelante y no pensar, así no se siente dolor. Todos le consideraban un hombre normal, salvo sus asombrados hijos, que veían cierto vacío en su mirada, pero a los adultos les parecía un hombre como cualquier otro, y eso era lo que Marcos había querido siempre. Y para conseguirlo habría vendido su alma, que fue lo que hizo. ¿Puede usted
sigue usted, relacionar la psicología de uno de estos dos hombres con la suya? Si es así, ¿qué es lo que eso le aclara? Repito, ¿puede usted relacionar la psicología de uno de estos dos hombres con la suya? Si es así, ¿qué es lo que eso le aclara? Otra, vivir conscientemente. Adela era bioquímica y se dedicaba a la investigación. Había escrito varios ensayos muy respetados en los que desarrollaba una teoría que iba ganando gran cantidad de partidarios entre sus colegas. Más tarde, por un desconocido diario australiano, se enteró que de unos descubrimientos experimentales que, si llegaban a verificarse, invalidarían por completo su teoría. Repitió los experimentos descritos, comprobó que en verdad su teoría estaba equivocada y publicó un artículo para dar a conocer esos resultados. Cuando un colega menos honesto que ella le preguntó por qué había elegido rectificar basándose en el titular de un periódico que no conocía a nadie, Adela lo miró como si no entendiera, lo cual no hizo más que enfurecer a su colega. «Me interesa la verdad», le respondió. «¿Y qué es la verdad?», preguntó el otro, encogiéndose de hombro. Ay. Vivir inconscientemente. En este caso, consistiría en compartir la mentalidad del colega de Adela, sea cual fuere la profesión de uno. De estas dos actitudes opuestas respecto a la verdad, ¿cuál se parece más a la suya? A ti, el que está escuchando o la que está escuchando. ¿Cuál se parece más a la suya? ¿Y cuán coherente es usted? ¿Y cómo afecta ello a la imagen que tiene de usted mismo? Ay, preguntas para trabajar. Si quieres, para el audio y escúchate qué respondes. Sigo. Vivir conscientemente. En medio de una acalorada discusión con su esposa, Horacio se detuvo de pronto y le dijo: «Espera un momento. Me parece que estoy a la defensiva, que en realidad no te estoy escuchando. ¿Podríamos dar marcha atrás, rebobinar un poco y volver a intentar entendernos? Veamos si puedo comprender lo que me dices». Ay, si hiciéramos eso más de una vez. Vivir inconscientemente. Durante varios años, la esposa de Arturo procuró comunicarle a su marido que no sentía Voy a repetir esto. Durante varios años, la esposa de Arturo procuró comunicarle a su marido que no se sentía feliz en su matrimonio. Esto lo escucho yo mucho en la consulta, por un lado y por otro. Bueno, los hombres se expresan a veces un poquito menos, pero lo bueno de tener experiencias que os saco, os tiro de la lengua. La respuesta característica de él consistía en adormecerse tranquilamente. Si ella trataba de sacar el tema por la mañana temprano, con la esperanza de encontrarlo más despierto, él refunfuñaba. «¿Por qué empiezas a hablar de esas cosas inaguantables cuando sabes que estoy a punto de ir al trabajo?» Si ella le pedía que le dijera en algún otro momento más adecuado para la charla, Arturo le respondía: «Me estás acorralando, no soporto que me presiones». Ay. En una ocasión, ella le confesó que si no aprendían a comunicarse el uno con el otro, ella no podría soportar seguir viviendo con él. Arturo vociferó: «¿Acaso crees que otras esposas son más felices que tú?» Y salió de la casa dando un portazo. Después de eludir la situación varios años, un día se encontró al volver a casa con una nota en la que la mujer le decía que se había ido, porque no aguantaba más. Entonces gritó por las paredes: «¿Pero qué es lo que ha pasado? ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Cómo pudo abandonarme sin darme siquiera una oportunidad?» Ay, que no vemos a veces las señales. O no señales, sino que nos lo están diciendo. ¿Se identifica usted? Continuamos. ¿Se identifica usted con alguno de estos modelos de conducta en mayor medida que con el otro? Te pones en el papel de la mujer, en el papel del hombre. Ay, ¿ve en estas dos historias ciertos aspectos de su propia personalidad? Respóndete. ¿Y lo que ve le gusta o le disgusta? Respóndete sinceramente. Continuó. Vivir conscientemente. Cada vez que Olga se proponía una nueva meta, de inmediato se preguntaba qué iba a necesitar para alcanzarla. Por ejemplo, quiso abrir su propio negocio y para ello preparó un elaborado plan de acción con una serie de detalladas estrategias que le permitían avanzar paso a paso en dirección al fin deseado. Luego empezó a actuar.
No esperó pasivamente a que alguien le facilitara la realización de sus sueños. Si algo le salía mal, su respuesta típica era: ¿qué es lo que me olvidé? Cuando se topaba con algún obstáculo, no buscaba culpas, sino soluciones. Hola ahí. Consideraba que la responsabilidad era la causa de los efectos que ella quería. Cuando al fin alcanzó el éxito, no se sintió en absoluta asombrada por ello. Claro, había luchado por ello. Tú luchas por tus objetivos. Venga, vamos a seguir. Vivir inconscientemente. María estaba descontenta con su trabajo en una casa de modas y soñaba con abrir un negocio propio. Pero si sus amigos le preguntaban cómo haría para llevar a cabo con éxito ese propósito, ella respondía: ¿no sería estupendo? Cuando su jefe la reprendía por soñar despierta en las horas de trabajo y no atender bien clientas, ella se decía: es difícil concentrarse en cosas sin importancia cuando estoy pensando en mis propias ambiciones. Si una amiga le sugería que podía ser conveniente que mostrara más iniciativa en su empleo, ella respondía: ¿y por qué tendría que matarme trabajando para otro? Cuando su jefe le comunicó que ya no necesitaría sus servicios, María se sintió ofendida y traicionada. Se preguntó por qué algunas personas podían realizar sus sueños y ella no, y pensó: quizás tengo demasiados escrúpulos para triunfar en los negocios. Advertía vagamente que en su corazón crecía el odio, pero ella lo denominaba indignación ante la injusticia del sistema. Si usted conociera a dos mujeres de esas características, ¿con cuál tendría más cosas en común? ¿Cuál se le asemeja más? Respóndete. ¿Puede ver las implicaciones que ello tiene en cuanto a su autoconfianza y su autorrespeto? Venga, vamos a seguir. Vivir conscientemente. Mercedes amaba a su marido, que era constructor, y cuando se enteró de que él estaba reduciendo la calidad de sus proyectos para abatar los costos, de un modo que rozaba los límites de lo inescrupuloso, se sintió muy mal. Sabía que la industria de la construcción atravesaba un mal momento y que la competencia era feroz. Pero hasta entonces la preocupación por su propio trabajo le había impedido darse cuenta de lo inquieto que estaba su marido con respecto a su negocio. Mercedes le planteó el tema. Al principio él se mostró irritado y a la defensiva. Ella insistió, y entonces él vio que su esposa no le hablaba con hostilidad, sino con verdadero interés, y comenzó a abrirse más y más a compartir con ella sus inquietudes y los motivos que lo llevaban a reducir la calidad. Aún así, durante la semana siguiente pasaron momentos difíciles, y a veces perdían el control y se gritaban. No obstante, al final privaron la sensatez, el amor y el respeto mutuo. Él se comprometió a corregir las infracciones que había cometido y a volver a practicar en su trabajo la integridad que había demostrado en el pasado. Su mujer le ayudó a fortalecer su confianza respecto al modo de salir airoso. Después de capear con éxito esa tormenta, el matrimonio se fortaleció. Si uno ama de verdad a alguien, dijo Mercedes, no permite que el miedo le impida desafiarlo, cuando eso es lo que exige la situación. Vivir inconscientemente. Susana. A ver qué pasa, Susana. Susana no se sintió cómoda con respecto al futuro nuevo socio de su marido, Pablo, cuando éste lo llevó a cenar a su casa. Pablo poseía varios garajes que en ese momento necesitaban capital y que era precisamente lo que ofrecía aquel hombre, a cambio de una parte del negocio. Para Susana, nada de lo que se habló en la mesa tenía sentido y en ningún momento intentó aclararlo. Se dijo que el comercio es cosa de hombres y que ella no tenía por qué pensar en ello. Sin embargo, le parecía, aunque vagamente, que el hombre había dicho que si bien en los papeles él sería el dueño mayoritario, a partir de ese momento, en la práctica, el negocio seguiría siendo de Pablo. Después de todo, afirmó el hombre, yo no entiendo nada de garajes. Susana advirtió que Pablo se veía inquieto, distraído y algo irritado cada vez que ella hablaba. Se dijo que el principal deber de una esposa era mantener la casa en orden y se quedó debidamente callada, sin prestar atención al resto de la charla. No dijo nada cuando Pablo firmó los papeles sin haber consultado con un abogado. Prefirió no pensar en ello.
cómo prefirió no pensar mientras veía que despedían a un empleado tras otro, según las órdenes del nuevo socio, y contrataban a gente menos experimentada sin consultar a Pablo. Prefirió no pensar ni hablar cuando vio que los ingresos de Pablo disminuían sin ninguna razón que él fuera capaz de explicarle. Prefirió no pensar ni hablar cuando un día Pablo llegó a casa y le anunció que iba a declararse en quiebra. Era como si cada uno de los golpes fuera una señal para cerrar aún más su conciencia. Pero por aquel entonces Susana lloraba mucho. En realidad lloraban los dos, porque ninguno hablaba o pensaba al respecto. «¿Qué es lo que hay que pensar?», le dijo Pablo un día, en respuesta a su silencio. «Tuve mala suerte, podría sucederle a cualquiera». Susana lo miró desde el otro extremo de la mesa, haciendo un intento desesperado de mantener su mente en la bruma para no ponerse a llorar a gritos. Pero se sentía traicionada, no tanto como su marido, como por sus padres, que mucho tiempo atrás le habían dicho que si una mujer es complaciente y apoya a su marido y nunca se le opone, será feliz. Pero Susana no era feliz, ¿por qué la vida me ha engañado?, se preguntaba con amargura. Quizás Pablo haga algo para salir de esto, se dijo. Ni ella ni Pablo se habían parado a pensar que la esposa y el marido deben reflexionar y hablar juntos sobre los temas de su vida común. Puede hallar aspectos de usted mismo en alguna de las dos mujeres. Si es así, identifique cuáles. ¿Le producen orgullo o tristeza? Hice una pausita, sigo. Bueno, soy consciente de que he dejado de prestar atención a lo que estaba leyendo y eso quiere decir que hay que parar. Porque todo lo que podemos aprovechar de este audio llega un momento en el que uno deja de pensar lo que tiene delante y es el momento de parar y descansar o lo que cada uno considere. Así que bueno, espero que te haya gustado o que hayas sacado alguna cosilla de ello. Yo la verdad es que me he preguntado más de una cosita cuando estaba leyendo a mí misma y preguntas que puedo hacer en un momento dado a mis clientes o pacientes, ¿vale? Entonces, bueno, ya continuaré en otro momento las hojitas que faltan de este capítulo. Un abrazo y gracias por escuchar. Si no te importa, le puedes dar a suscribirte, a la campanita y un OK, porque parece ser que eso ayuda a que el canal tenga más visualizaciones y esté más presente. Así que, bueno, si puedes ayudar, ya sabes. Y si no, tampoco pasa nada. Venga, un abrazo.